Buenos días. Bueno, me presento, soy Víctor González, soy coordinador del área de consultoría y comercializadora en Sapiens Energía y os doy la bienvenida a esta mesa de tramitación express del autoconsumo colectivo, con el objetivo de ir adelantando un poquito por el tiempo. Mientras los ponentes se preparan, voy a ir presentando la mesa. Bueno, como os decía, es un placer daros la bienvenida a esta mesa de tramitación express del autoconsumo colectivo, el que sabemos que es un aspecto fundamental en el avance hacia este nuevo modelo energético que todos queremos, ¿no? Sabemos que este proceso de tramitación, lejos de ser un simple trámite administrativo, se ha convertido en un factor crítico para el desarrollo y la implementación de proyectos de energías renovables. Sin embargo, en demasiadas ocasiones, su complejidad y duración son un obstáculo que ralentiza el despliegue de estos proyectos. En el contexto del autoconsumo colectivo, garantizar procedimientos claros, ágiles y eficaces no solo es una necesidad técnica, sino también estratégica, ya que este modelo tiene el potencial de democratizar el acceso a la energía y fomentar un uso más equitativo y colaborativo de los recursos. Hoy nos acompaña un panel de expertos que representan distintas perspectivas dentro de la cadena de valor del autoconsumo colectivo y a lo largo de esta sesión pues, analizarán las barreras actuales, compartirán su experiencia y pondrán soluciones prácticas para optimizar los procesos de tramitación. Ahora, en cuanto vayan poniéndose los micros, iré presentando a los ponentes. ¿Estáis? Vale. Buenos días. Tenemos a Marc Cadevall Artigues, director de Transició Energètica del área de Transició Ecològica del Ayuntamiento de Terrassa. Buen día. Buen día, muchas gracias por venir. Ha desarrollado su carrera profesional en el Ayuntamiento de Terrassa desde el año 1992, ocupando diversas responsabilidades, como la de director de Servicios de Medio Ambiente, director de Área de Territorio y Sostenibilidad, gerente de Agua Municipal del Terrassa EPEL. Actualmente es Dirección de Transición Energética y gerente de la Asociación de Municipios y Entidades por la Energía Pública, AMEP. Licenciado en Ciencias Biológicas y máster en Administración y Gestión Pública Medioambiental por la Universidad Autónoma de Barcelona. Dispone de formación complementaria en programas de desarrollo directivo y de gestión de medio ambiente y ha colaborado en programas formativos en la Universidad Oberta de Cataluña y la Universidad Autónoma de Barcelona. Es autor de algunos artículos sobre la gestión pública del agua y ha presentado varios proyectos municipales en curso y jornadas. Tenemos también a Anabel Gutiérrez, coordinadora del área de Ingeniería de Sapiens Energía. Anabel es graduada en Ingeniería de la Energía y máster universitario en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Valencia. Hace 4 años entró en Sapiens para hacer prácticas e iniciarse en el mundo laboral con una gran motivación: aprender más sobre comunidades energéticas, tema principal de su TFM en la Universidad de Ljubljana, Eslovenia. Después de eso se quedó con nosotros por sus propios méritos. Durante estos años, en Sapiens ha trabajado en la parte técnica y administrativa de los autoconsumos colectivos y la redacción de proyectos hasta llegar a coordinar el área de ingeniería e instalaciones. También es encargada de realizar las formaciones de tramitación de autoconsumos colectivos y forma parte de varios grupos de trabajo que buscan mejorar y agilizar su puesta en marcha. Tenemos también a Luis Panadero, técnico de apoyo a la red de zona de Sagunto y Iberdrola Distribución. Luis es ingeniero, actualmente responsable de desarrollo de alta tensión y media tensión del sector Sagunto dentro de IDE. Desde sus inicios en la distribuidora ha estado vinculado al mundo del autoconsumo como coordinador de la zona de Valencia, dando asistencia a comunidades energéticas y a actores del autoconsumo colectivo, así como siendo ponente en jornadas de formación y divulgación. Y tenemos también a Merche López, delegada comercial de CIE Energía. Merche es ingeniera industrial, con especialidad en energía, con 25 años de experiencia en el sector de la energía y en la actualidad es delegada comercial de CIE Energía.
Comienza su trayectoria profesional como ingeniera en el 98 y desde entonces ha pasado por trabajos en ingeniería de proyectos, principalmente cogeneraciones, en empresas instaladoras y mantenedoras de eléctrica de baja y alta tensión. Los diferentes desempeños a lo largo de su trayectoria profesional le han dado una visión muy amplia del sector a nivel de instalación y mantenimiento. Lleva 7 años en la comercializadora CIE Energía y actualmente es adjunta a la dirección y responsable del back office con funciones de atención a agentes y asesoría energéticas, entre otras. También realiza parte de la gestión de los clientes de representación de productores de energía. Bueno, muchas gracias a los 4 por la asistencia. Empezando ya con las preguntas, Marc, empezaré contigo. Muy bien. ¿Nos podrías dar una visión general de la situación de las redes de distribución en España y en Europa, centrándonos un poco más en España, y cómo evalúas el estado actual de las redes de transporte y distribución? Bueno, en primer lugar, felicidades por la organización y gracias por invitarnos. Y si me permites un minuto, presento la asociación porque se entenderá por qué me haces la pregunta luego, ¿no? La Asociación de Municipios y Entidades para la Energía Pública tiene como objetivo único la titularidad pública de la red eléctrica en España. Por tanto, digamos, estamos trabajando precisamente en este análisis que comentabas, ¿no? Somos 120 municipios, algunas entidades en Cataluña, las 4 capitales, también están diputaciones, representando aproximadamente 3,5 millones de personas, ¿no?, de población. Bueno, y es relevante todo esto porque empezamos, digamos, por la situación en España, ¿no? En España el sistema eléctrico, antes ha comentado un poco el director general, es un servicio de interés económico general y está, digamos, regulado. Pero podría ser un servicio público, podría estar contemplado como tal, hasta podría estar contemplado como un derecho. Y a nivel, digamos, mundial, en Naciones Unidas se empieza a incluir, digamos, el acceso a la energía como derecho, ¿no? En este caso, en nuestro país, pues no está reconocido ni a nivel constitucional ni por, digamos, el sistema normativo que regula el sistema eléctrico. Hemos hecho un par de estudios de derecho comparado para analizar, digamos, no solo la situación en España, sino en el resto de Europa. Y para poner algunos ejemplos, no voy a entrar en muchos detalles, ¿no? Pero, por ejemplo, Irlanda tiene una red pública, de una empresa pública estatal que es propietaria y explotadora, digamos, de la red. En Dinamarca la propiedad es municipal y la gestión a menudo va a cargo hasta de asociaciones de consumidores. En Francia suele ser de titularidad y operada también a nivel municipal o supramunicipal. En Holanda también hay una titularidad pública, en Portugal también, y aquí queda muy claramente definida una operación de la red por concesión administrativa. Parecería, digamos, pues más parecido al servicio de agua, ¿no? Y en Alemania, por ejemplo, la red también es estatal y está operada por entidades públicas locales. Bueno, en todo caso, del análisis se puede llegar a 2 conclusiones muy claras. La primera es que hay que separar titularidad de gestión, digamos, y hasta propiedad, porque en regímenes de concesión de base hasta la propiedad está a cargo, digamos, de las empresas concesionarias, pero normativamente la titularidad puede ser pública, ¿no? Y la segunda es que, en general en Europa, la titularidad es pública. Y además, a menudo municipal. Es decir, que los municipios suelen jugar un rol en el ámbito de la distribución eléctrica, ¿no? Bueno, y un poco para terminar, también, si me permites, claro, ¿qué es lo que proponemos? El resultado de este estudio que comentaba ha sido completado por un segundo, donde hacemos una serie de propuestas desde la asociación que ya hemos presentado a los grupos del Congreso de Diputados con la intención de que, bueno, eso genere algún tipo de debate en el plenario, ¿no? Claro, lo que nos gustaría es algo que se podría resumir como una cierta homologación con Europa, y por tanto eso requeriría luego, pues, cambios, digamos, en el sistema normativo más profundos. Pero de entrada nos atrevemos a hacer algunas primeras propuestas, ¿no?
Para poner algún ejemplo, una de las cosas que podríamos empezar a hacer para ir cambiando el sistema en España es que haya una separación efectiva de las actividades en el sistema eléctrico. La directiva que liberalizaba el mercado digamos, indica que hay que separar comercialización, eso está más claro, ¿no? Generación y distribución. Bueno, en España no hay una separación tan efectiva como en otros países europeos, donde en algún caso hasta se obligó a desprenderse de los activos, de parte de los activos, para digamos, que quedara garantizado que se ejercía solo una actividad. Aquí hay que separar, digamos, las empresas, pero siguen permaneciendo al mismo grupo empresarial, ¿no? A la misma matriz, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que hemos propuesto es que se trabaje en esta separación. Si una distribuidora en una zona determinada está comercializando, pues que elija si quiere comercializar o quiere distribuir, pero que no pueda ejercer, digamos, en una zona determinada las dos actividades a la vez, perteneciendo a un mismo grupo, ¿no? Una segunda propuesta, que yo creo que todos la entenderéis, pues en cierto modo cortar un enriquecimiento injusto que se produce en nuestro país en distribución. Por ejemplo, cuando un municipio desarrolla un nuevo sector urbanístico, pues el promotor, muchas veces con participación del propio ayuntamiento, que tiene una parte, digamos, de cuotas por cesión, etcétera, pues bueno, el promotor, la Junta de Compensación, etcétera, corre con todos los gastos de urbanización, entre otros, dotar, digamos, de una red eléctrica al sector. Finalizada la urbanización, eso se entrega a la distribuidora de referencia gratuitamente, que pasa a tener esos activos y a explotarlos. Bueno, una de las cosas que se podría empezar a hacer es, bueno, vamos a conservar esa titularidad pública, podría ser, por ejemplo, a nivel municipal, ¿no? El promotor cede estos activos al ayuntamiento que conserva la propiedad y buscar una fórmula, digamos, que no sea tan automática para decidir quién va a operar esa red. Podría ser el propio ayuntamiento, podría ser la distribuidora de referencia o otra, se podría generar hasta una cierta, digamos, concurrencia y por tanto, competencia, ¿no? Y para terminar, una última propuesta, pues, en la que estamos trabajando es que, y creo que será oportuno por el sitio donde estamos, ¿no? Y lo que estamos hablando es que las comunidades energéticas pues también puedan actuar en distribución. La directiva europea prevé que los Estados miembros puedan incluir la distribución como una de las actividades a desarrollar por las comunidades. Y por tanto, bueno, pues en las zonas donde esa comunidad energética tenga una densidad, ¿no? Un cierto número de CUPs, pues que pueda optar, digamos, a hacer, digamos, la operación de la red. Y dicho, vuelvo al principio, sistema eléctrico regulado. Bueno, pues a lo mejor habría que regular más, ¿no? En el caso de las comunidades energéticas está muy claro, ¿no? No tenemos aún un Real Decreto que regule este ámbito. Sería conveniente, igual que está regulado el autoconsumo, ¿no? Vale. Y en cuanto a la integración de renovables, ¿cuáles consideras que son los principales retos para garantizar la integración eficiente de las energías renovables y avanzar hacia un sistema energético descentralizado? Con respecto a las redes, ¿cuál es el principal reto? Bueno, aquí tenemos, digamos, un reto muy importante, ¿no? Uno de los problemas, como iremos hablando a lo largo del día de esto, ¿no? del autoconsumo, es el acceso y conexión a la red, ¿no? Bueno, no hay capacidad en muchos nodos de la red y, por tanto, hay que hacer inversiones. Pero además, necesitamos electrificar. O sea, ya ahora mismo es un problema con los consumos y las demandas actuales, pero vamos a un escenario de electrificación si realmente queremos solucionar la emergencia climática, ¿no? Por tanto, estamos hablando de movilidad y estamos hablando de calefacción, básicamente, ¿no? Y aquí, por tanto, el reto es muy grande, ¿no? Hay que mejorar la red, hay que digitalizar la red, hay que ampliar esta red, ¿no? Independientemente de esto de la titularidad,
y de la gestión. En ese sentido, también hemos trabajado propuestas muy concretas por parte de la asociación, porque el sistema actual, por ejemplo, de retribución de las distribuidoras no encaja con este modelo que queremos, digamos, de producción distribuida, ¿no? Y, por tanto, las distribuidoras en este momento pues no se les retribuyen adecuadamente las inversiones que irían a resolver estos problemas de capacidad, por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo concreto, pues no sé, que el 10% del importe de inversión de un plan aprobado lo puedan priorizar a resolver capacidad para conectar autoconsumos y que sea retribuido, es decir, que tengan este margen, ¿no? Y que se pasen las cuentas un poco después con el Ministerio, ¿no? Habría otros ejemplos, no sé si luego podemos entrar. Muchas gracias, Marc. Luis, vosotros sois la distribuidora predominante en la Comunidad Valenciana. ¿Cuál es el rol que jugáis en la integración de las renovables y, más concretamente, en las comunidades energéticas en la red de distribución? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Creo que ya se ha dibujado un poco cuál es nuestro papel. Tenemos un papel crucial. Al final gestionamos el acceso y conexión, como bien se ha dicho. Un acceso y conexión que esperamos que siempre y deseamos que sea eficiente, que va desde la evaluación de estas solicitudes, la ejecución de las obras, la gestión de los permisos y también en la puesta en servicio de estas instalaciones. Por otra parte, también se comentaba la digitalización, que es clave. La digitalización lo que permite es integrar todas estas instalaciones de generación y conectarlas a la red y además optimizar la parte de los consumos. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que se ha puesto ya de manifiesto es que la red de distribución y de transporte son claves para la descarbonización y la transición energética, que muchas veces no se tiene en cuenta, como bien se ha expuesto, de que se requieren mayores inversiones en redes para estos objetivos. Y en ese sentido, las comunidades energéticas comparten esta visión y, por tanto, IDE las apoya totalmente porque, además, como bien exponía Juan Sacri, tienen ese componente social con lo que coincide plenamente con esos ODS con los que IDE trabaja como foco y como meta. Vale. ¿Y cómo estáis contribuyendo a esta agilización de la tramitación del autoconsumo colectivo? ¿Cuáles son los pasos que estáis dando para contribuir? Claro. Como algunos que estáis aquí ya sabréis, es un proceso que puede llegar a ser complejo, con muchísimos actores. Entonces, el foco principal está en la formación. IDE participa activamente en formaciones, en eventos como este, para poder un poco dar a conocer el proceso, que sea más sencillo la tramitación. En 2024 se participaron en 15 eventos con un total de 1.500 asistentes. Además, también se está trabajando en esas mesas de trabajo, se está buscando la agilización, por ejemplo, con los nuevos formatos 3.0 de comunicación con las comercializadoras de la CNMC. En las mesas de autoconsumo, tanto a nivel estatal como a nivel regional. Después, volviendo a la digitalización, se está buscando como que ese desarrollo que permita que sea una interfaz y además una optimización de los recursos más que nada para que esa ganancia que se obtiene pues sea la óptima, completa. De la ganancia me refiero de las comunidades energéticas a nivel de instalación y demás. Por otra parte, lo que se está buscando es simplificar y agilizar, como bien decía Manuel Argüelles, todos esos procesos. O sea, yo pongo un ejemplo porque cuando empezamos al final, IDE es el garante de que se cumple toda esa regulación y toda esa normativa que garantiza que la conexión es adecuada y que no va a generar interferencias en el resto de usuarios de la red. Y recuerdo un ejemplo muy sencillo como el anexo donde se pedía toda la documentación. Se hizo una revisión y en los pocos meses se simplificó para que fuese más eficiente y no fuese un quebradero de cabeza para todos los instaladores y empresas.
Entonces, un poco esos son los principales puntos en los que está trabajando IDE. Gracias, Luis. Anabel, vamos contigo. Como empresa de ingeniería y gestora de autoconsumo colectivo, ¿nos podría explicar brevemente los pasos para legalizar una instalación de autoconsumo y cuáles son los retos que tú ves, cuáles te encuentras desde el inicio hasta la puesta en marcha de las instalaciones? Bueno, lo primero, buenos días a todos y como bien ha dicho Víctor, en Sapiens Energía nos dedicamos a tratar todo el proceso de legalización de autoconsumos colectivos. Y no solo eso, sino que también acompañamos en la creación de comunidades energéticas. De hecho, nosotros distinguimos 8 puntos en el proceso de legalización. El primero sería la apertura del expediente con la distribuidora. Aquí es necesario un proyecto técnico o un anteproyecto, en función de en qué fase nos encontremos. Y el segundo punto sería el punto en el que recibimos las condiciones técnico-económicas y los permisos de acceso y conexión. ¿Qué puede ocurrir aquí? Pues puede ocurrir que la potencia que hemos solicitado no nos la concedan porque no está disponible en ese punto. Entonces ahí ya podríamos decidir si seguimos adelante con la instalación o no seguimos adelante. Luego el punto 3 sería la ejecución de la obra y el punto 4 la confección del acuerdo de reparto, que estos 2 puntos los comento a la vez porque creo que es imprescindible llevarlos a cabo de forma paralela. De este modo, pues cuando estamos ejecutando la obra, al mismo tiempo vamos consiguiendo esas firmas del acuerdo de reparto que queremos activar al final del proceso. El punto 5, la legalización en industria. Una vez tenemos el acuerdo de reparto con las firmas, ya podemos proceder a legalizar esta instalación en industria. Y es aquí donde se produce la primera comunicación entre industria y distribuidora, en el que se transmiten las características de la instalación que estamos legalizando y esos usuarios que van a participar de ella. El punto número 6 es cuando recibimos el contrato técnico de acceso y la notificación operacional definitiva de la distribuidora. Para ello hemos tenido que aportar todos los documentos anteriores y esto refleja pues, que nuestra instalación, como ya ha comentado Luis, pues, ha sido revisada y está hecha y construida adecuadamente según nos han indicado para la puesta en servicio. El punto número 7, y muy importante, sería la activación del autoconsumo. Y aquí distinguimos en Sapiens 3 pasos. El primer paso sería cuando la distribuidora envía un fichero a las comercializadoras de cada usuario asociado. El paso número 2 sería cuando las comercializadoras se ponen en contacto con esos usuarios para que modifiquen su contrato de la luz. Y el último paso es cuando la comercializadora vuelve a confirmar que ese cambio se ha realizado a distribuidora. Y ya por último, el punto número 8 sería la instalación del contador de generación, que es necesario por el tipo de autoconsumo que se suele poner en marcha en estas instalaciones de autoconsumo colectivo para comunidades energéticas. Y aquí es muy importante que la distribuidora reciba al menos la comunicación del usuario del edificio que alberga las placas para que ellos puedan dar la orden interna de que vayan a instalar el contador de generación. Y bueno, aquí comentar como algo muy importante que actualmente consideramos que la activación del autoconsumo es favorable en primera instancia para el usuario, ya que no es necesario que se active al 100% para que los usuarios se vayan beneficiando. Es decir, que quien primero modifica su contrato con la comercializadora empieza a beneficiarse y no tiene por qué haber comunicado todos los usuarios con todas las comercializadoras. Y bueno, hago especial hincapié en esto porque uno de los retos a los que nos enfrentamos viene derivado de esta parte. Y es que una vez queremos modificar un acuerdo de reparto que ya ha sido activado, pues en ese momento sí que solicitan que se active el 100% de ese acuerdo de reparto. Entonces, todo ello sumado a que no hay unos plazos establecidos o un procedimiento claro y que tampoco puedes seguir en qué punto del proceso se encuentra esa comunicación entre distribuidora y comercializadora,
pues hace que todo esto lo veamos aún siendo comercializadora Sapiens, pero que no hemos gestionado estos asuntos como una caja negra en la que no sabemos qué ocurre. Y quizás nuestra compañera Merche en esto nos pueda dar un poco más de claridad. Y luego, por último, como último reto, sería que actualmente un mismo usuario no puede participar de un autoconsumo individual y un colectivo o de dos colectivos de la misma modalidad, aunque sí que está regulado. Aparece en el Real Decreto 244/2019 y aquí sí que podríamos decir, en este caso, que la legislación va por delante de esas compañías o de la Administración. A este respecto, bueno, entendemos que a partir de marzo se va a agilizar todo esto, esperemos, ¿no?, con la circular de la CNMC. Anabel, también, ¿cómo estáis abordando las expectativas de los consumidores asociados? Al final, ese tiempo que tarda en legalizarse, hay unas personas que están esperando detrás, personas que tienen unas expectativas de tiempo que a veces no se cumplen. ¿Cómo estáis gestionando esta parte? Vale, pues de cara a agilizar y clarificar procesos, participamos en grupos de trabajo con las distribuidoras y comercializadoras para tratar de unificar esos criterios. Y de cara a los usuarios asociados, que muchas veces muestran su descontento por la lentitud en activar estas instalaciones, pues desde Sapien lo que solemos hacer es, por un lado, tratar de hacer de forma paralela todos aquellos procesos desde ingeniería a instalaciones que creemos que se pueden hacer de forma simultánea y pueden acortar tiempos para que, como máximo, desde que se abre un expediente hasta que se activa, pasen unos 6 meses. Y luego, por otro lado, como los usuarios nos suelen mostrar ese nerviosismo o esa impaciencia por el hecho de que su instalación no avanza y no se pone en marcha, desde Sapiens hemos implantado un procedimiento interno a través de CRM que envía correos semanales o quincenales, avance la instalación o no avance, pero el objetivo es que esas personas estén informadas y no se sientan olvidados. Y por último, utilizamos la figura de gestor de autoconsumo, que sí que es verdad que creo que nos ha comentado y que nosotros consideramos muy importante para comunicarnos con comercializadoras. Es verdad que aún no está regulado y siempre no es efectivo, pero consideramos que tiene que ser clave y que tiene que ganar fuerza para que se convierta en el principal y único interlocutor entre comunidad energética y usuario y compañías distribuidoras y comercializadoras. De acuerdo, muchas gracias, Anabel. Mercedes, como empresa comercializadora y concretamente desde el área de back office, ¿cómo abordáis la activación y modificación de los usuarios de autoconsumos colectivos? ¿Nos puede explicar un poquito este proceso? Sí. Bueno, en primer lugar, gracias a Juan por invitarnos. A ver, lo afrontamos como un reto porque un colectivo sabemos que no va a ser inmediato. Con ilusión por lo que significa ese tipo de proyectos y con algo de miedo por eso, porque hay cierta incertidumbre de cara a tramitarlos y siempre hay algún rechazo, algo que no está bien desde el principio. Entonces, cuando nos llega un tipo de contrato de este tipo, lo primero es que todos los departamentos, bueno, sale un warning por ahí, un aviso, todos los departamentos nos ponemos a revisar que esa documentación que nos aportan para activarlo esté correcta, que el boletín esté correcto, que el acuerdo de reparto esté convenientemente formalizado con sus firmas, porque esos suelen ser los problemas que nos suelen llegar, que la documentación de inicio para tramitar el colectivo pues no está correcta y el primer rechazo viene por ahí. Otros rechazos a veces es que no está claro cómo está ejecutada la instalación. En el boletín no queda claramente definido porque boletines, bueno, hay 17 comunidades, pues cada una es un mundo, cada boletín es un formato diferente y no siempre está toda la información que nos gustaría reflejada en ese boletín. No están claros los CUBs, el CAU a veces no está bien definido, las potencias, en fin. Hay cierta falta de uniformidad de los trámites y de los documentos que al final nosotros tenemos que aportar, que hace que se frenen esos expedientes. Y nos vienen rechazos por parte de distribuidoras que hacen que no se pueda seguir. Entonces nos volcamos de lleno desde el primer momento para intentar que toda esa información esté correcta para poder activarlos. Esa es una parte de los rechazos, la documentación inicial que esté correcta. Y luego siempre hay falta de comunicación o es complejo el tema de distribuidoras, cada una es un mundo, está claro.
Y sí que es verdad, y no es por quedar bien, pero dentro de lo malo y de cómo funcionan y de las que mejor en cuanto a trámites, pero sí que es verdad que siempre hay algún problema en cuanto a colocar el contador que decías de generación. Ya está la notificación operacional, están todos los documentos claros y generas por nuestra parte el trámite, ellos la orden de trabajo y siempre se paraliza por algo. Pues yo creo que falta, pues eso, falta formación o información de la gente de toda la gente implicada en el proceso. Al final, las contratas también nos llegan rechazos a veces que no los entendemos porque las contratas no han sabido qué ejecutar, no tenían claro dónde iba el contador de generación, pues eso, aún falta mucho por madurar, muchos mejora de trámites y tal. Con eso, en marzo vienen la 3.0, ¿no? El switching, los formatos nuevos de 3.0, que estos formatos lo que van a favorecer es que todo esto se agilice porque llevan mucha más información y yo creo que clarifican bastante más los trámites. Entonces, bueno, yo me quedaría con eso, que el proceso aún cuesta, pero que se está mejorando. Hay muchos grupos de trabajo con CNMC, comercializadoras, distribuidoras, que están haciendo que todo eso cada vez vaya más rápido y que acabe mejorando. ¿Hay algún punto de mejora concreto que digas, aquí se podría mejorar de una forma relativamente fácil o con una fórmula de comunicación? Por ejemplo, nosotros se nos han dado casos que el mismo acuerdo de reparto y la misma distribuidora lo rechaza y lo acepta. Entonces, sí. ¿qué pasa? Pues eso, esa uniformidad que se ve como un ideal ahora mismo, pero que yo creo que llegará a eso y que todos los formatos, todo esté claramente definido, que todas las distribuidoras lo tramiten de la misma manera. Hemos tenido problemas, por ejemplo, con el TXT del acuerdo de reparto, que aunque está definido cómo se tiene que subir ese documento, es un documento que generamos nosotros a raíz de ese documento de acuerdo que ya tiene que estar firmado, pues cada distribuidora lo procesa de una manera diferente y es un TXT. Y hemos tenido problemas con distribuidoras por eso mismo, porque el formato está definido, está claro, pero no lo procesan de forma igual unas y otras y se vuelve a frenar el expediente. Y eso, pues eso, un reto constante y estar volcados constantemente con eso porque realmente creemos en ese tipo de proyectos y a fomentarlos y ayudar dentro de nuestra pequeña función, porque como comercializadoras ahí ya viene todo el trabajo hecho, ¿no? Tenemos que tramitarlo y hacer que se active, pues eso, estar vinculados y volcados para que eso se haga. Gracias, Merche. Luis, un poco al respecto de lo que comentan las compañeras con la parte de tramitación del autoconsumo colectivo. Vosotros como distribuidora, ¿cómo creéis que podéis contribuir a superar estas barreras, ¿no? que están habiendo? Yo creo que la visión que se ha aportado ahora mismo del estado del autoconsumo ha sido completamente acertada. O sea, se han puesto los puntos sobre las IES de las principales problemáticas a las que se encuentra la tramitación de este tipo, especialmente del colectivo, porque el individual realmente ya va ágil, no hay problema, pero el colectivo sigue siendo un reto. El empeño, como un poco, y recupero lo que decía, es en esos nuevos formatos del 3.0 de la CNMC. Yo pienso que van a ser clave. Por lo que ha comentado Mercedes, aportan más información, los rechazos esperemos que queden más claros. Sí que es cierto que, claro, ellos tramitan esa información pero desconocen la parte de la instalación que nosotros hemos gestionado. Muchas veces el instalador, que al final es lo que une, ese puente de unión, entrega información que no casa, ¿no? Ni a comercializadora ni a distribuidora. Entonces, ahí lo que es importante es ese apartado de formación e información que decía Mercedes. Por otra parte, lo que nosotros estamos siendo es más ágiles a la hora de esas instalaciones de contador, por ejemplo, de evitar esos rechazos que decía Mercedes, de que una pulcritud dentro de la gestión del expediente, con esa formación, pero también con formaciones internas y demás. Entonces, yo creo que esa es un poco la línea. O sea, ahora la complejidad está ahí, porque en el momento que se hace un rechazo de un acuerdo de reparto, todo el proceso vuelve a empezar de nuevo. Creo que son, corrígeme si me equivoco, 30 días desde que se envía uno y si no se aceptan todos los M1 se rechazan. O sea, pero que 30 días, ¿verdad?
Vale. Al final lo que hace es que se eternice con el rechazo de uno y cuantos más participantes, más complejo es. Y ya si empezamos a hablar de multicaos y demás que permitan a los usuarios tener instalaciones individuales y a la vez colectivas, y ya el problema es enorme. Encima pasamos de trámites automáticos a trámites manuales que ya exigen una comunicación y demás. Y un poco eso, lo que se intenta sobre todo es que sea algo automático. El problema está que si toda esa información y esa documentación no está perfecta, pues se producen rechazos y esperemos con esa aportación adicional de información de los nuevos formatos, sea un poco la tirita a este problema. De acuerdo. Marc, antes ya lo habías comentado, vosotros habéis hecho diferentes propuestas de mejora junto a la Alianza por el Autoconsumo para retribución a las distribuidoras en el proceso de activación de los autoconsumos colectivos. ¿Nos puedes explicar un poquito? Sí, hicimos un trabajo también jurídico muy constructivo, digamos, con una especialista en derecho que trabaja para distribuidoras, básicamente, y antes he explicado una parte, ¿no?, que se refería más a todo el tema de inversiones. Pero en cuanto a la gestión, tanto de la activación, digamos, acceso, conexión, activación y luego gestión del propio autoconsumo, también hay unas 14 o 15 propuestas concretas de cambios en el sistema de retribución, porque actualmente, pues claro, no hay ningún incentivo por parte de la distribuidora en hacer bien el trabajo, incentivo económico, digo, porque no son procesos que estén claramente reconocidos en los sistemas retributivos, ¿no?, actuales. Bueno, de hecho, estamos ahora, resultado de este estudio, contactamos con Alianza por el Autoconsumo y de ahí salieron tres baterías, digamos, de alegaciones que presentamos a consultas públicas que han salido estos últimos 6 meses, una de la Comisión Nacional respecto al tema de retribución y otra también en retribución del Ministerio y luego la más reciente del Real Decreto de Autoconsumo, ¿no? Bueno, no entro muy al detalle, pero básicamente era, digamos, que la distribuidora que haga bien y de forma ágil la tramitación de la activación del autoconsumo, pues reciba un incentivo, cobre por el trabajo bien hecho, y en cambio pues la distribuidora que no, pues tenga, de cierto modo, una penalización, ¿no? Yo creo que es una propuesta positiva y además, bueno, lo hicimos antes, pero acabó coincidiendo con la apertura del proceso que nos lleva a un nuevo periodo retributivo, ¿no?, a partir del año 26. Yo tampoco no sé en detalle. Y por un lado había esto. Luego también del resultado del trabajo conjunto de AMEP y Alianza por el Autoconsumo, ¿no?, que está pues ahí UNED, Fundación Renovables, muchas otras entidades, presentamos también alegaciones al Real Decreto, ¿no? Y aquí, no sé, tengo el resumen, hay 25 propuestas. Yo creo que mejor no empiezo, pero bueno, básicamente se habla del gestor, ¿no?, de potenciar la figura del gestor de autoconsumo. Estamos en el tema de coeficientes dinámicos ex post, tema de distancias. En fin, yo creo que todos más o menos los que trabajamos en este ámbito sabemos que hay la parte esta de gestión, ¿no?, pero también luego la parte de otros aspectos del Real Decreto que también mejorarían, digamos, la democratización de la energía que hablamos antes, ¿no?, que hablaban el director general al principio. Gracias, Marc. Tengo un par de preguntas más, pero por tema de mantener los tiempos, prefiero, si hay preguntas en el público, que se planteen primero. ¿Hay alguna cuestión? ¿Alguien quiere plantear alguna pregunta? Si no, ahí tenemos una. Espera, ¿te pasan el micro? Hola, buenas, muchas gracias. Tengo una pregunta para Marc Cadevall. Es sobre todo a nivel de lo que comentabas, de no ceder las instalaciones que desarrolláis de distribución a la distribuidora. Entonces, como hay en marcha, se publicó el Real Decreto de Redes Cerradas, no sé si lo habéis valorado para ser vosotros quien las explotéis. Hola. No hemos hecho una valoración aún de esta cuestión. Realmente, digamos, el estudio jurídico, digamos, era muy básico en relación a detectar, digamos, situaciones, pero tiene 1 año y medio.
se ha ido trabajando y ha terminado con esas primeras propuestas que os comentaba, pero nos queda mucho trabajo y mucho que aprender también desde la asociación. No te puedo dar una respuesta concreta. ¿Tenemos otra pregunta por aquí? Sí, hola, buenos días. Bueno, quería comentarle, ha sido Marc el que ha hecho el comentario de que se han hecho propuestas al Ministerio, si no me equivoco, para posibles cambios. Concretamente en el tema de las distancias, has hecho una pequeña mención y no sé si podrías concretar un poquito más cuál es la visión del Ministerio en ese sentido, si es viable aumentar la distancia en autoconsumos compartidos de 500 metros en suelo, que creo que limita bastante tanto el autoconsumo compartido. Bueno, en realidad en comunidades energéticas esa limitación no existe, me parece que es un rango superior, igual estoy equivocado, pero bueno, se lo comento a Mar, pero bueno, si alguien más quiere aportar, ¿qué importancia tiene esa distancia para que esté dentro de un autoconsumo compartido? Ahora mismo estamos en 500 y 2 kilómetros en techo, si no me equivoco. Exacto, sí. Y no sé si los 500 en suelo quizá podrían ayudar a que esa transición energética sea más rápida. Es mucho más rápido hacer 3 megas en suelo que 3 megas en techos. Entonces es una reflexión y también preguntar un poco qué sensaciones tienen. Es que yo creo que también depende mucho del ámbito, es decir, la directiva, y no soy experto, seguramente podréis aportar información mucho más pertinente, ¿no? Pero en general, digamos, la directiva habla de comunidades locales y tal, ¿no? Claro, traducir esto en 500 metros en el ámbito urbano ya era muy limitante. Yo te diría que en 2 kilómetros se puede trabajar. O sea, Tarrasa tiene 300.000 habitantes, casi, en fin, es una ciudad de un relativo tamaño y casi que te cubre los 2 kilómetros, es densa y te cubre prácticamente todo el ámbito urbano, ¿no? Pero si vas a suelo, no. Y claro, es decir, aquí en determinados ámbitos más rurales, por decirlo así, pues a lo mejor tendríamos que estar hablando de 5 kilómetros, 5 megavatios, ¿no? Esa frase famosa ya, ¿no? Creo que es, no sé si queréis completar, si hay una propuesta concreta en relación a la distancia, ¿no? No sé. No, a ver, yo creo que en cuanto a la distancia, pues es algo que sí que se ve en el sector y que creemos que ese radio debería ampliarse, quizás sobre todo, como dices, cuando son instalaciones en suelo, pero ahora mismo desconozco si se va a ser algo próximamente o no. Pero estamos de acuerdo. Para responder, que hablabas del ministro. A ver, nosotros hemos presentado, juntamente con Alianza, las alegaciones, ¿no? Pero también hicimos una reunión. Hicimos una reunión con la Dirección General de Planificación Energética o de Políticas Energéticas, y yo la sensación que tuve es que no estaban muy a favor. Bueno, yo no diría en contra, pero como si no creyesen mucho en esto del autoconsumo colectivo. Me dio la sensación, porque luego hasta había un cierto discurso que me sorprendió, ¿no? En el sentido de, bueno, pero es que ya ves los precios como van, luego vamos a generar unas expectativas a la ciudadanía, a las comunidades, luego el precio cae y se va al garete el modelo de negocio. Bueno, yo le contesté, bueno, pero es que si no electrificamos, claro, luego pasa esto, pero en un escenario de electrificación como el que se comentaba, tendríamos que tener un modelo de negocio muy claro. En fin, la sensación que tuvimos es que no estaban muy interesados en el tema, ¿eh? Otra cosa es que luego pues lo vayamos trabajando y las alegaciones pues sean recogidas y el Real Decreto se mejore, ¿no? Yo lo único por aportar al debate es que no sé si se pierde un poco el foco cuando se hacen esas limitaciones de distancia, se amplían, y más siendo en suelo, se pierde un poco el foco de consumir donde se produce, ¿no? Que eso es un poco el objetivo también del autoconsumo. Bueno, sí. Sí, bueno, hablamos de distancias cortas. Seguimos hablando de distancias cortas, ¿no? Que son 2 kilómetros para la energía eléctrica. Bueno. Pero en términos, o sea, en modo comunidad energética, pues no sé, un municipio de 3.000 o 4.000 habitantes, 1.000 familias podrían hacer una inversión en 5 megavatios, una batería de 1 megavatio, por ejemplo, y prácticamente ser autónomos. Y bueno, yo creo que si te sitúas en un rango, en un ámbito rural, en un municipio a 5 kilómetros, más energía de proximidad que esa, yo
No sé. O sea, claro que sí, si la tienes en el tejado tuyo, pues es absolutamente próxima. Pero comparado con el modelo centralizado que tenemos y que pretendemos, digamos, cambiar, al menos en parte, pues no sé, 5 kilómetros me parece de mucha proximidad, ¿no? Pero bueno, es una opinión. Sí, sí, totalmente. Gracias. ¿Tenemos alguna pregunta más por ahí? Sí, como comentario al respecto, al final el tema de las distancias para el autoconsumo pues está pendiente de la aprobación del Real Decreto de Comunidades Energéticas, que lo que va a marcar es una distribución geográfica, ya sea en municipios, no recuerdo si era hasta 50.000 o 100.000 habitantes, o un conjunto de municipios hasta que lleguen a esa población. Entonces, bueno, ahí está claro que el tema de las distancias se va a ampliar cuando se apruebe ese Real Decreto, que sería digamos, de lo más urgente para mejorar. Yo, aprovechando que está Luis por parte de IDE y Merche dentro de una comercializadora, también quería consultar en las comunicaciones que se hacen desde la Administración para el inicio del procedimiento de la modificación de los contratos técnicos de acceso. ¿Por qué no se está llevando, sobre todo por parte de las distribuidoras, a cabo algo que habilita también el Real Decreto de autoconsumo, que es que el propio consumidor haga comunicación directamente a la distribuidora o mediante la comercializadora de esa notificación de que tiene ya su instalación con su documentación, y la distribuidora de motu propio pueda iniciar los trámites? Porque sí que es verdad que en un principio, con la comunicación de la Administración, ha habido muchos problemas en alguna de las distribuidoras. Bien, el tema que planteas, también la respuesta tiene relación con esto que comentábamos del multicao. Actualmente la legislación establece muchas posibilidades de las que quizá no se ha definido aún, por ejemplo, las vías de comunicación, como es el caso del multicao. En el caso de que la Administración permita modificar, o sea, actualmente con la Administración, cuando nos llega 1 a 1, que es el formato con el que nosotros damos de alta una instalación, pues hacemos efectivamente eso. A nivel de modificación, entendemos que es la comercializadora las que nos tiene que enviar la orden para modificar un contrato, y no puede ser la Administración propiamente. Había otra posibilidad, que creo que era que el usuario que contactara directamente con la distribuidora para poder modificar, pero estamos en el mismo caso. Debe ser el comercializador quien nos envíe esa orden de modificación de su contrato. No, es que la normativa habilita al propio consumidor a la solicitud de modificación del contrato. De hecho, una vez comunicado esa modificación del contrato técnico de acceso, la distribuidora, como responsable del equipo de medida por el Reglamento Unificado de Puntos de Medida, debería empezar a hacer el conteo de los vertidos, que es una de las cosas que estamos teniendo problemas, porque las distribuidoras, una vez con la primera comunicación, no empieza a contar los vertidos, y entonces toda esa demora de 2 o 3 meses que se pueden dar en algunos casos, el cliente está perdiendo esos vertidos cuando la legislación le habilita que esos vertidos ya podría compensarlos. Pero en el caso que tú me planteas, por ejemplo, en instalaciones de generación puras… No, estamos hablando de autoconsumo. De un autoconsumo que, pues, una vez se habilita, o sea, si es un autoconsumo y se ha instalado el contador, ese es el final del proceso. Por tanto, esos conteos sí que los tiene en cuenta. Ahí, desde IDE estamos teniendo problemas, porque hay veces que IDE nos responde que no tiene contados los vertidos hasta que finalmente no tiene la última comunicación de modificación del contrato de consumo, cuando realmente… No, es que van de la mano. Con la modificación del contrato de consumo, nosotros la recibimos, enviamos la orden de trabajo para instalar el contador, y con eso se activa el autoconsumo. Con la notificación operacional es con lo que ya se ha montado el contador, y a partir de ahí empieza
No, o sea, la notificación operacional al final es un documento que emitimos nosotros como distribuidora. Y permite ya poner el contador. Y una vez que ponéis el contador, es lo que estabas comentando, una vez que ponéis el contador, en principio esa energía ya se contabiliza. Sí, sí, eso es así. Lo que pasa es que se tiene que, si estamos hablando de vertido Es que esto... a red con representante, que en un primer momento se hace con la CUR, si es en esta zona, el representante es la CUR y lo que se tiene que hacer es un contrato económico con la CUR. Es que en este y a partir de ahí liquidar. En contratos de generación, por eso yo pensaba que era el caso que nos... En este caso, como lo que se estaba hablando era de los formatos de intercambio, yo estoy hablando ya no de autoconsumos colectivos, sino de autoconsumos individuales, en los que no es necesario implantar un nuevo contador, sino que el mismo contador tiene la capacidad de las lecturas bidireccionales. Pero en ese caso es cuando se activa. En ese caso, en el momento que se activa el autoconsumo en ese suministro, en autoconsumo con venta, a partir de ahí ya cuenta la energía. Porque ya el contador lo ha modificado para que contabilice energía entrante y saliente. Claro, ya lo han codificado de esa manera desde distribuidora. El problema es que distribuidora no habilita hasta el final del procedimiento, cuando la normativa dice que con la primera comunicación ya se ha de modificar el contrato técnico de acceso. Pero lo hace cuando, entiendo que lo hace cuando nosotros como comercializadora en estos casos solicitamos esa activación del autoconsumo con venta, no con compensación certificada. No, yo estoy hablando directamente con el usuario, con quien tiene el contrato técnico de acceso, es con la distribuidora. Correcto. Entonces, con esa primera comunicación, la distribuidora ya tiene conocimiento de esa solicitud de cambio del contrato técnico de acceso. Otra cosa será el contrato económico con la comercializadora. Que eso ya te digo, eso se hace con la CUR, lleva su tiempo también generarlo y suele llevar retraso. Entonces, claro, acaban liquidando energías con bastantes meses de retraso los primeros meses. Pero se liquidan desde el momento que se activa. A efectos de lo que yo veo de comercializadora. No sé si distribuidora lo puede hacer directamente antes, pero nuestra experiencia es que no, que siempre es cuando se activa. Sí, de todas formas creo que estamos mezclando un poco conceptos, porque el contrato técnico de acceso es lo que se firma entre el propietario de la instalación y la distribuidora, como diciendo que todo esto cumple con las normativas de supervisión de la Unión Europea y demás, pero si estamos hablando de la modificación del contrato, que realmente cuando o bien se instala el contador o bien se modifica para que se abran esas ventanas que se hace a nivel telemáticamente, se le abren esas ventanas al contador para que empiece a registrar. Entonces, a mí hay algo que personalmente no me cuadra, o sea, creo que es más una incidencia. No, claro, es que el problema es que el contrato técnico de acceso no se está modificando hasta que no se modifica el contrato de consumo. Cuando no es así, son dos contratos diferentes. El contrato técnico de acceso, que lo tiene el consumidor con la distribuidora, se tendría que cambiar con la primera comunicación. Ese es el problema que yo estoy viendo que está pasando en ciertas ocasiones. Solo comentarlo. Pero el problema existe. Vamos a dejar el debate porque creo que se está enredando un poco. Ahora una pausa al café, podéis continuar. Totalmente, lo hablamos más detenidamente porque yo creo que hay alguna anomalía que no acabo de entender, por lo menos. Pues vamos a dar por concluida la mesa. Muchas gracias a los cuatro por la participación. Ahora hay una pausa a café, ¿vale? A las 11:30 volvemos con la siguiente mesa. Muchas gracias. Gracias.